Hola chicos, vamos a iniciar un nuevo tema que se llama segmentos proporcionales y teorema de Tales. Pero antes de ver entrar en materia, vamos a ver unos conceptos necesarios para este tema. Los conceptos son recta, semirrecta y segmento. ¿Qué es una recta? Una recta es una línea continua formada por infinitos puntos. No tiene principio ni fin. Por tal motivo tiene estas flechas, ¿sí? Indicando que sigue. Por un punto pasan infinitas rectas, infinito número de rectas. Una semirrecta es una recta que tiene principio, pero no tiene fin. Por eso acá tiene una flecha. Y tiene dirección, puede tener cualquier dirección. Un segmento es una porción de una recta, o sea, una parte, y está delimitada por puntos, en este caso el punto M y el N. Y el segmento se llama MN. Vamos a ver ahora los polígonos. Este tema lo vamos a ver porque el teorema de Tales trabaja con polígonos o con polígonos no, con los triángulos, que los triángulos son un polígono. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura delimitada por líneas poligonales cerradas. ¿Qué son? Las líneas poligonales son varios segmentos que se unen. Pueden ser cerrados, formando un polígono, o pueden ser abiertos. Entonces, miren, una línea poligonal es esto. Quiero recordar que cuando nosotros vimos estadística, vimos que había un gráfico que se llamaba línea poligonal. Y era así, se unían los puntos, pero no se cerraba. Por eso se llamaba gráfica poligonal, línea poligonal. Ahora, el polígono son varios segmentos, pero se vuelven a cerrar. Bueno, los elementos de un polígono son ángulos, lados, vértices y diagonales. Los ángulos se forman cuando se unen dos segmentos. Los lados son los mismos segmentos, van de un punto a un punto. Esos puntos se llaman vértices, que es donde llegan o confluyen dos líneas. Y las diagonales son segmentos o lados, ¿cierto? Que se unen, pero no de manera consecutiva, porque si se unen de manera consecutiva es un lado. Pero si se unen siguiendo que no son consecutivas, forman diagonales. Es importante también reconocer que todos los polígonos tienen área y las áreas están determinadas por unas fórmulas que van de acuerdo al número de lados que tenga cada polígono. Bueno, razón de dos segmentos. La razón de dos segmentos es el número que resulta dividir estas dos longitudes, es decir, una fracción. Y esta fracción se convierte en un decimal. Hago esta aclaración porque cuando vimos ecuaciones, las respuestas daban en fracción, no daban en decimales. Siempre les dije, no hemos visto ejercicios que en decimales y no fracciones, pero en las razones sí. Las razones pueden dar decimales. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo. Tenemos los segmentos A y B de longitud 3 y 5 centímetros. Y haya su razón. Acá los tengo. Están dibujados y para ser dibujados se debe utilizar regla y se debe no a mano alzada, se debe utilizar la regla y medir lo que dice. Si dice 3 centímetros, se miden 3 centímetros. No es calculado, es como es. ¿Listo? ¿Y la razón qué es? Es esa división entre A y B, porque me están pidiendo esa razón. Si me dijeran, ¿cuál es la razón entre B y A? Pues tendría que hacer la división al revés, pero acá es entre A y B. A vale 3, B vale 5 y su respuesta o su división es 0.6. Tenemos un segundo ejemplo, dice, dibuja dos segmentos, M y N, de longitudes 3 y 4 centímetros respectivamente y haya su razón. Lo primero que hay que hacer entonces es dibujarlos. Entonces acá dibujamos el de 3 y el de 4 centímetros. Les reitero, esto debe ser medido, no puede ser al azar. Estamos hablando de geometría, estamos hablando de medidas. Debe medirse de manera adecuada. El que vale 3 y el que vale 4. Ahora vamos a hallar la razón, es decir, que la razón es la división entre M y N. La vamos a mirar. Y así hacemos la división 3 dividido 4 es que es 0.75 y esta es la razón que nos piden acá. Haya la razón, esta es la respuesta. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces este ejemplo es un poco ya más complejo, ya para el grado de ustedes y vamos a utilizar el despeje de ecuaciones. Dice, la razón de dos segmentos A y B es 0,5. Si A mide 2 centímetros, calcula el valor de B y dibuja los segmentos. Lo primero que voy a hacer
es hallar el valor de B por medio de las razones y por último los voy a dibujar. ¿Por qué no los dibujo desde el inicio? Porque no sé cuánto vale B, entonces ¿cómo lo puedo dibujar? Por tal motivo hago primero la razón. Entonces planteo mi ecuación o mi razón por ahora. Una razón también es una ecuación porque la ecuación debe tener un igual. Recuerden que eso lo vimos. La planteo. A dividido B. Y entonces decimos que A dividido B es igual a 0,5 porque eso es lo que nos dice. Me dice que la razón entre A y B es igual a 0,5. Ahora dice si A mide 2 centímetros, voy a reemplazar. Entonces reemplazo el valor de A, que me dice que A vale 2, lo reemplazo, B no lo conozco y eso sigue siendo igual a 0,5 porque esa es la razón. ¿Qué voy a hacer ahora? Despejar. Este está dividiendo, pasa a multiplicar porque esa se convierte en mi incógnita y este está multiplicando, pasa a dividir. Y así puedo hallar el valor de B. Vamos a mirar. Entonces, acá ya está con lo que les dije. B pasa arriba, o sea, está dividiendo, pasa a multiplicar y 0,5 está multiplicando, pasa a dividir. Ahora, desarrollo la operación. 2 dividido 0,5, esto me da igual a 4. O sea, que B es igual a 4. Ya teniendo esto, los puedo dibujar. Paso a dibujar entonces. Y como lo manifesté anteriormente, las medidas deben ser, como dicen, este mide 2 centímetros y este mide 4 centímetros, que es la respuesta que nos da. Ya está el valor y está el dibujo. Ahora vamos a hablar de los segmentos proporcionales. Antes estábamos hablando de las razones, ahora de segmentos proporcionales. Para saber que son proporcionales, quiere decir que las dos razones son exactamente iguales. ¿Listo? Y para saber que son iguales, digamos acá tengo el segmento A y el B, y acá el C y el D. Deben cumplir esto. El que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea que me quedaría A por D, y el que está dividiendo pasa a multiplicar, quedaría B por C. Y si estas multiplicaciones nos dan iguales, quiere decir que son proporcionales. Si no dan iguales, no son proporcionales. Vamos a un ejemplo. Me dice el ejemplo, los segmentos A y B miden 3 y 4, y los segmentos C y D miden 6 y 8. Dibújalos y comprueba que son proporcionales. Yo acá me adelanté y ya los tengo dibujados. Ahora voy a determinar si son proporcionales. Para esto debo mirar que se cumpla esta igualdad. Voy a mirar las razones y voy a comprobarlo. Bueno, entonces voy a hacer el cumplimiento de esta igualdad. O sea, A dividido B es igual a C dividido D. No importa los nombres que tengan acá, lo que tengo que tener en cuenta es esta proporcionalidad. Y el que está dividiendo pasa a multiplicar y el que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea que me quedaría A por D es igual a C por D. Voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale A? 3. ¿Cuánto vale D? 8. Igual, ¿cuánto vale C? 4 y ¿cuánto vale D? 6. Hago las multiplicaciones, 3 por 8, 24 y 4 por 6, 24. O sea que acá nos dio el mismo valor. Esto quiere decir que sí son proporcionales. Y cuando estoy desarrollando algún ejercicio en el taller debe aparecer esto. Sí son proporcionales. Más allá de todo esto, ¿cierto? Que es la parte matemática, la conclusión es que sí son proporcionales. Digamos, esto lo puede hacer una calculadora, pero esta conclusión es a la que debemos llegar nosotros. Y debe estar escrita, si son proporcionales. Alguien dirá, ah, pero es que ahí dice que son iguales, pero es que esa es la tarea de ustedes, determinar si son proporcionales. Ahora vamos a hablar de segmentos iguales de rectas paralelas. Esta es la base del teorema de Tales. El teorema de Tales trata de líneas paralelas, donde hay una proporcionalidad, donde se forman unas razones, y acá vamos a empezar de la manera más sencilla. Dibujamos 4 rectas, mírenlas acá, a la misma distancia. Las rectas son A, B, C y D. Y se dice que es a la misma distancia, no estamos diciendo que a distancias diferentes. Las cortamos con 2 secantes que les vamos a poner R y S. Y se forman segmentos a ambos lados. Y acá los vemos. Vemos que se forman estos segmentos, el segmento FG, GH y HI. Como estas distancias entre las paralelas son exactamente iguales, estas distancias entre ellas también. O sea,
van a ser exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que el segmento AB es igual a BC e igual al CD. Y el FG es igual a GH y a HI. Esos son iguales entre ellos, ¿listo? Pero AB no es igual a FG. ¿Queda claro? Los de acá no pueden ser iguales a los de acá. Entre estos, entre ellos, cada uno sí, ¿sí? Pero de acá para acá no puede haber igualdad. Ahora vamos a hablar de los segmentos proporcionales de rectas paralelas. Estos segmentos proporcionales de rectas paralelas son los que tienen que ver con el teorema de Tales. Acá, como podemos notar, si prolongo la línea se forman triángulos y en eso consiste el teorema de Tales, que dice que por ejemplo, A y B es proporcional a B y C y que FG es proporcional a GH, pero formando triángulos, ¿listo? Si los prolongamos se van a formar. Acá entonces en estos segmentos vamos a dibujar 3 líneas, A, B, C, ¿cierto? Pero a diferentes distancias y tenemos la secante R y S, ¿sí? Que se forman, ya sabemos, segmentos a los lados. Los segmentos que originan las rectas R y S son proporcionales entre sí, o sea que AB es proporcional a B y C y FG es proporcional a GH. Y acá queda la proporcionalidad que la vimos en el tema un poquito más atrás, ¿listo? Se nos forma esto y de acá podemos pues hallar diferentes incógnitas. Vamos por un ejemplo. Entonces acá tenemos nuestro ejemplo. Dice, lean la solución de la siguiente situación. En el dibujo que representa el Parque Centenario de la ciudad de Quibdó, se ve que la carrera primera es paralela a la carrera 2. En eso consiste el teorema de Pitágoras, que son líneas paralelas. Entre el restaurante y la caseta se derramó un poco de tinta, la cual ha borrado la distancia. O sea que acá se ha borrado la distancia. ¿Es posible hallar esa distancia con la información que se tiene? Para resolver, lo primero que debemos hacer, y ahí lo dice claramente el ejemplo, es hacer un diagrama. Un diagrama es quitar todos esos cosas que nos pueden interrumpir la vista, ¿cierto? Y ponemos los datos principales, es decir, acá me va a quedar la catedral, acá quedaría el restaurante, acá la caseta, y lo vamos a pensar como vértices. Acá me quedaría la calle 25 y acá un árbol. Eso es lo que tenemos ahí, ¿listo? Y se forma un triángulo. Esto es en realidad el teorema de Tales, que me dice, como lo planteamos anteriormente, que si tenemos dos líneas paralelas que nos cortan dos secantes, estas dos secantes serían los lados del triángulo y así se formaría el teorema de Tales. ¿Cómo lo puedo desarrollar? De la siguiente manera. Entonces vamos a hallar las razones proporcionales. Decimos que 25, o sea, esta, es proporcional también a su distancia total, 25 más x. ¿Sí? O también podría decir que 25 es proporcional a x. Esa es otra manera de plantear. Debe dar exactamente igual. Y la otra razón sería 20 es proporcional a 80, o sea, todo. Si acá abajo pongo todo, pues a este lado pondré todo. Si a este lado pongo este pedacito, ¿cierto? A este lado pondré este pedacito. Pero de igual manera me tiene que dar de cualquiera de las dos maneras, ¿listo? Y acá lo que hago es formar una ecuación. Recuerden, el que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea que 20 quedaría multiplicando a 25 y a x. Y 80 está dividiendo, pasaría a multiplicar al 25. Vamos a plantearlo entonces. Y acá queda lo que dijimos, 25, 80 y 20 que multiplica a este valor. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes. 25 por 80 es 2000. Ahora, 20 por 25 es 500 y acá 20 por x es 20x. ¿Listo? Este está sumando, pasará a restar y me quedaría 2000 menos 500 igual a 20x. Acá hago una aclaración, no importa dónde esté la x, si a la izquierda o a la derecha, lo importante es que la x esté positiva, porque es lo mismo x igual a 5 que 5 igual a x. Ese orden no importa porque es una igualdad. Lo importante es que la x esté positiva para poder resolverlo. Y como lo planteamos, entonces me quedaría 2000 menos 500 es igual a 20x. Esa diferencia me da 1500 y este está multiplicando, pasa a dividir, sería
1500 dividido 20, esto me da 75. ¿Qué quiere decir? Que X es igual a 75. Si ustedes quieren, lo pueden desarrollar de la otra manera para que se den cuenta que da exactamente igual. Ahora vamos a resolver el siguiente triángulo que nos presentan acá. Ya no nos están contando pues que hace parte de una calle, pero igual es un triángulo y acá hay una línea paralela, mírenla acá, paralela a esta. Tienen que ser paralelas para que se cumpla el teorema. Y nos dicen que este mide 4, este 7, este lado 8 y este lado no sabemos. Y me piden determinar ese valor. ¿Listo? Entonces, con la ayuda del teorema de Tales, voy a determinar cuánto vale X. Lo primero que voy a hacer es plantear las razones y proporciones de cada triángulo. Entonces, el primer triángulo me dice que 4, que es el mismo lado, es a 7, ¿cierto? Porque son razones. Me quedaría el otro lado, 8 es a X, y me quedó la incógnita abajo. Igual yo podría haberlo planteado de manera inversa, 7 es a 4 como X es a 8. No importa, va a dar la misma respuesta. ¿Listo? Ahora, este está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Este está multiplicando, pasa a dividir, y este está dividiendo, pasa a multiplicar. Y vamos a resolver. Sería 4 por X, mírenlo acá, y acá 7 por 8. Le pongo paréntesis para indicar que es la X de nuestra incógnita, porque si no se va a confundir con el por de la operación. Y acá resuelvo, me quedaría 4X igual a 56, y voy a despejar. Ahora este 4 está multiplicando, pasaría a dividir. Me quedaría 56 dividido 4 y X me da igual a 14. Y así puedo resolver por medio del teorema de Tales el valor de los lados de este triángulo. Y así nos quedaría. ¿Listo? Con esto ya queda resuelto para que puedan desarrollar su taller.